Cuando la gente se adentra en el laberinto de la historia, buscando comprender los momentos cumbre y, sobre todo, las caídas catastróficas de las grandes civilizaciones, las imágenes que acuden con mayor fuerza suelen ser aquellas de un dramatismo innegable, casi cinematográfico. Pensamos en el estruendo de los bárbaros, con sus gritos guturales y sus hachas de guerra primitivas, irrumpiendo a través de las brechas abiertas en las murallas de Roma, ese baluarte de la civilización, símbolo de invencibilidad y orden. Visualizamos a las legendarias legiones romanas, ese martillo de hierro y fuego que forjó y mantuvo un imperio sin precedentes, finalmente colapsando en campos de batalla polvorientos, sus estandartes de águila caídos y sus filas deshechas por enemigos implacables. O quizás la imaginación nos lleva a los opulentos y sombríos palacios de mármol, donde emperadores decadentes, envueltos en togas de seda bordadas con oro, son víctimas de intrigas palaciegas, envenenados en silencio, desvaneciéndose en la oscuridad de una traición susurrada por sus propios cortesanos. Es una narrativa épica, tejida con hilos de sangre, batallas legendarias y conjuras oscuras. Una historia que se ha arraigado profundamente en nuestra memoria colectiva y que, a menudo, nos impide percibir la verdad más sutil y, al mismo tiempo, mucho más aterradora y universal. Pero la realidad, mis amigos, la cruda verdad del declive imperial, es casi siempre mucho más insidiosa y, por lo tanto, exponencialmente más peligrosa que cualquier fantasía de conquista militar o asesinato político. Los grandes imperios, y la historia está repleta de ellos, desde los hititas y los asirios hasta los mongoles y los vastos imperios coloniales del mundo moderno, rara vez se desmoronan únicamente por el impacto de ataques externos fulminantes o por los complots urdidos en los rincones más oscuros del poder. Con una frecuencia escalofriante y casi siempre de forma imperceptible al principio, como una enfermedad crónica que avanza sin síntomas claros, hasta que es demasiado tarde, los imperios se pudren desde dentro. Se desmoronan bajo el peso acumulado de sus propias decisiones. Decisiones que en su momento pudieron parecer pragmáticas, inevitables o incluso brillantes, pero que a la larga resultaron ser fatales. Y entre las fuerzas más destructivas, las más corrosivas y las que actúan con mayor sigilo en este lento pero implacable proceso de desintegración interna, encontramos, paradójicamente, algo tan fundamental y aparentemente benigno, tan cotidiano y esencial como el dinero. Roma, esa civilización monumental que, como un gigantesco cimiento, sentó las bases de gran parte del mundo occidental, no sucumbió simplemente a las invasiones de tribus feroces que presionaban sus fronteras con renovada energía, ni a la corrupción rampante que, sin duda, carcomía a sus élites más poderosas y a su administración. Su caída, en una medida que pocos aprecian o entienden en profundidad, fue catalizada, acelerada y en muchos aspectos cruciales definida por el colapso de su propia moneda. Imaginen la magnitud de esto. La base misma sobre la que se construyó y mantuvo su vasto, complejo y aparentemente eterno imperio se desintegró desde dentro. El flujo vital de su economía, su sistema circulatorio financiero, se coaguló, se infectó y dejó de funcionar, dejando al cuerpo imperial en un estado de inanición y gangrena. Y las lecciones que nos dejó ese milenario colapso, ocurrido hace casi 2000 años, en una era de imperios y gladiadores, de legiones y foros, siguen siendo asombrosamente relevantes y a veces incómodamente proféticas para cualquier economía moderna. Para cualquier nación que con una peligrosa y a menudo infundada arrogancia piense que puede jugar con el dinero, que puede manipular sus reglas fundamentales, que pueden reescribir las leyes de la oferta y la demanda de la moneda sin enfrentar consecuencias reales, duraderas y, en última instancia, catastróficas. Este no es un mero cuento antiguo para dormir.
es una advertencia urgente para nuestro tiempo, una lección grabada en el mármol de la historia que debemos entender, no solo como una curiosidad académica o un mero dato para un examen, sino como una guía indispensable para proteger nuestro propio futuro y la estabilidad de nuestras sociedades. Para entender cómo se gestó esta tragedia monetaria, cómo el germen de la destrucción fue plantado en el corazón mismo del sistema, tenemos que retroceder en el tiempo, mucho antes de que los signos de decadencia fueran evidentes, hasta la época de la grandeza romana. Nos situamos en los siglos en que Roma, a través de la conquista implacable, la diplomacia astuta y una administración brillante, se convirtió en la potencia dominante del Mediterráneo, el centro indiscutible del mundo conocido. Durante esos siglos de esplendor y expansión, el denario de plata no fue solo una moneda, fue la columna vertebral, el nervio motor y el corazón latente de la economía romana. Era la sangre que corría por las vastas venas de un imperio sin parangón, desde las estepas del Danubio hasta las costas africanas, y desde el Atlántico hasta el Éufrates. Era el símbolo tangible de la prosperidad y el poder romanos. Acuñado por primera vez alrededor del año 211 a.C., en medio de las tumultuosas guerras púnicas contra Cartago, cuando Roma luchaba por su propia existencia, este pequeño disco de metal precioso era una maravilla de ingeniería y un testamento a la capacidad romana para organizar y gobernar. Estaba compuesto de plata casi sin adulterar, con una pureza que rondaba un impresionante 95%. Su peso era consistente, su tamaño estandarizado, su brillo inconfundible. Su valor, gracias a esta pureza intrínseca garantizada y al poder militar y administrativo que lo respaldaba, era universalmente reconocido, aceptado y, sobre todo, profundamente respetado. Se utilizaba con la misma confianza a lo largo y ancho de todo el vasto imperio, desde las brumosas fronteras de Britania, donde los legionarios construían muros contra los salvajes pictos, hasta los arenosos desiertos de Egipto, granero vital de Roma, y más allá de sus fronteras, en tierras lejanas como la India o China, donde el poder militar de Roma quizás nunca llegó, pero donde el poder de su comercio y la solidez de su moneda eran indudables. Era el dólar de la antigüedad, una moneda de reserva global que facilitaba el comercio en un mundo vasto y complejo. El proceso de acuñación de estas monedas era, para la época, sorprendentemente sofisticado y una muestra de la ingeniería y la organización romana. En talleres especializados, a menudo situados en el corazón de Roma, en el Capitolio, cerca del templo de Juno Moneta, de donde viene la palabra moneda, o en grandes ciudades provinciales estratégicas, se fundía la plata obtenida de minas ricas y productivas como las de Hispania, especialmente las minas de Cartagena y Sierra Morena, Cerdeña o Grecia. Luego se purificaba meticulosamente en hornos de alta temperatura para eliminar impurezas, un proceso que requería gran pericia y una mano de obra especializada, supervisada por expertos metalúrgicos. Una vez purificada y en su estado más puro, la plata fundida se vertía en moldes cuidadosamente calibrados para crear pequeños discos, o flanes, de metal de un peso y tamaño consistentes y uniformes. Estos flanes eran luego colocados entre dos troqueles de hierro o bronce, grabados por expertos artesanos con la efigie del emperador reinante, una deidad protectora, un miembro de la familia imperial o un símbolo del imperio en el anverso, y una deidad, una leyenda conmemorativa de una victoria, un evento importante o un mensaje propagandístico en el reverso. Un fuerte y preciso golpe con un martillo pesado, operado por trabajadores robustos y especializados, creaba la moneda perfecta, una miniatura de arte, un sello de autoridad y un testamento de poder en cada pieza brillante, que llevaba el mensaje del imperio a cada rincón del mundo conocido. Cada denario, pulcro y nuevo, era un recordatorio constante de la grandeza de Roma, la fiabilidad de su palabra
y la estabilidad de su gobierno. La importancia de esta moneda pura y fiable en la vida diaria de los romanos, en cada estrato de la sociedad, no puede subestimarse. Era el engranaje esencial, el lubricante vital que hacía funcionar la gigantesca y compleja máquina imperial. Los soldados romanos, la columna vertebral del imperio, esa fuerza imparable que protegía las fronteras de incursiones bárbaras y expandía sus dominios con cada nueva campaña victoriosa, recibían su paga en denarios. Para ellos, este pago no era solo un salario, era la garantía de que podían mantener a sus familias, comprar las provisiones necesarias para la vida diaria y, si la fortuna les sonreía, y sobrevivían a los horrores de la guerra, ahorrar para una jubilación tranquila en alguna tierra lejana que hubieran ayudado a conquistar o en su villa natal. Confiaban plenamente en su valor inalterable, sabiendo que un denario en la frontera del Rin, en una avanzada militar de madera y tierra, valía exactamente lo mismo que un denario en una taberna ruidosa de Alejandría o en el bullicioso puerto de Ostia. Era la divisa de su lealtad, la promesa de su futuro y el incentivo para su servicio. Los comerciantes de todas las provincias, desde los mercaderes de especias de Alejandría, que llegaban con sus valiosas cargas de Oriente, hasta los vendedores de lana de la Galia, con sus tejidos finos y gruesos, o los comerciantes de aceite de Hispania, lo exigían como pago por sus bienes. Estaban seguros de que representaba una riqueza tangible y universalmente aceptada. Una moneda que sería valorada en cualquier lugar donde llegara la mano de Roma y sus legiones. Imaginen el bullicio de un mercado romano en cualquier gran ciudad del imperio, como Corinto, Cartago o Antioquía. El regateo constante, los aromas exóticos mezclándose con el olor a pan fresco y el sudor de la multitud. Los gritos de los vendedores ofreciendo sus mercancías con voz potente. En el centro de todo, el tintineo constante de los denarios, facilitando cada transacción, haciendo que el complejo engranaje del comercio funcionara sin fricciones, sin necesidad de engorrosos cálculos de conversión o desconfianza. No había necesidad de complicados intercambios de bienes o valoraciones subjetivas del valor de un producto. Un denario era un denario, y su valor era un hecho incuestionable, garantizado por el poder de Roma. Y la gente común, desde el campesino más humilde que cultivaba los campos de cereales bajo el sol ardiente de Italia, hasta el artesano urbano que forjaba herramientas en su ruidoso taller de Roma o Pompeya, guardaba su riqueza y sus ahorros en denarios, convencidos de su solidez y perdurabilidad. Un campesino, tras vender su cosecha de trigo o aceitunas, podía guardar un puñado de denarios bajo el colchón, o enterrarlos en un jarrón de barro en su jardín, sabiendo que meses o incluso años después, ese dinero mantendría su poder adquisitivo y le permitiría afrontar una mala cosecha, una enfermedad inesperada o la dote para sus hijos. Era una forma tangible de seguridad, una promesa de futuro, una base sobre la cual planificar la vida y construir el patrimonio familiar. El denario no era, en absoluto, simplemente una pieza de dinero. Era un poderoso símbolo, una promesa grabada en metal, una manifestación física de la autoridad imperial y de la confianza en Roma. Representaba la confianza inquebrantable en la solidez del metal precioso que lo componía, y por extensión en el poder, la estabilidad y la honorabilidad del propio Imperio Romano. La fuerza militar de Roma, su capacidad administrativa sin precedentes, su dominio cultural que se extendía por 3 continentes y el valor intrínseco de su moneda estaban intrínsecamente ligados, como hilos inseparables de una misma trama, cada uno reforzando al otro. Mientras la gente creyera en Roma, mientras confiara en su capacidad para mantener el orden, la ley y la prosperidad, también y de forma casi automática, creería en su dinero. Era un pacto implícito,
un contrato social grabado en cada moneda brillante. Y ese pacto era el cimiento invisible, pero firme, sobre el que descansaba el vasto y complejo entramado de la sociedad romana. Pero mantener un imperio, mis amigos, especialmente uno tan vasto, ambicioso y expansivo como Roma, era una empresa colosalmente cara, una máquina que consumía recursos a una escala sin precedentes y que demandaba una logística y una administración impecables. Se necesitaba una cantidad ingente de recursos humanos, materiales y financieros, y una gestión casi divina para sostenerlo siglo tras siglo. Los gastos del imperio eran multifacéticos y crecientes. Las legiones, esos cuerpos de élite que garantizaban la pax romana, el orden y la seguridad, estaban distribuidas a lo largo de miles de kilómetros de fronteras, desde el muro de Adriano en Britania hasta los confines del desierto de Siria y la desembocadura del Nilo. Debían ser pagadas regularmente, a menudo con bonificaciones especiales, donativa, equipadas con el mejor armamento y blindaje disponible, y alimentadas con raciones que llegaban de todos los rincones del imperio, una empresa logística asombrosa. Solo el costo de mantener a estas tropas activas y leales era astronómico, y se volvía aún mayor a medida que las fronteras se expandían o se volvían más inestables, requiriendo más hombres, más campañas y más fortificaciones. La presión militar era constante, desde la defensa contra los pictos en el norte hasta la vigilancia del Rin y el Danubio contra los germánicos, y la guerra contra el poderoso imperio parto y sasánida en el este. Además, se necesitaban fondos monumentales para construir y mantener la infraestructura que unía el imperio, y que es una de las grandes maravillas de la antigüedad. Un legado que aún hoy nos asombra. Piensen en las legendarias calzadas romanas, esas arterias de piedra que permitían el rápido movimiento de tropas, información y mercancías a través de vastas distancias, uniendo ciudades y provincias. Piensen en los acueductos que traían agua fresca y cristalina a ciudades bulliciosas como Roma, Nimes o Segovia, verdaderas obras de ingeniería que aún desafían el tiempo. Piensen en los puertos que facilitaban el comercio marítimo, los puentes que unían orillas de ríos caudalosos, los templos dedicados a los dioses, y los innumerables foros, basílicas, anfiteatros y baños públicos que definían la vida urbana, servían como centros de comercio, justicia, política y ocio. Todas estas obras públicas, símbolos del poder, la civilización y la opulencia romana, requerían una inversión constante y masiva de recursos, de mano de obra y de conocimiento técnico. Y por supuesto estaban las guerras. Esos conflictos interminables que siempre parecían acechar en alguna frontera, consumiendo vidas y tesoros a un ritmo insostenible. Ya fueran las incursiones cada vez más audaces y frecuentes de las tribus germánicas en el Rin y el Danubio, las campañas contra los formidables partos, y más tarde los persas sasánidas en el este, o las constantes escaramuzas con tribus rebeldes en las provincias más lejanas que exigían una pacificación brutal y costosa. Todas estas guerras, defensivas u ofensivas, requerían una financiación constante, masiva y a menudo desesperada. Las arcas del Estado se vaciaban con cada nueva campaña, con cada nuevo muro que se levantaba, con cada nueva cohorte de reclutas que se preparaba para la batalla. Los triunfos militares, aunque gloriosos, venían con un precio económico exorbitante. Para el siglo II después de Cristo, el Imperio Romano se encontraba en una encrucijada crítica, atrapado en una espiral viciosa de gastos crecientes y amenazas cada vez más graves. El imperio, que alguna vez pareció inexpugnable, estaba abrumado. Luchaba por defender sus extensas fronteras contra la creciente presión de las tribus germánicas al norte, los formidables partos y persas en el este, y la constante amenaza de la inestabilidad interna y el descontento en el propio corazón del imperio, manifestado en revueltas locales, bandidaje,
levantamientos de esclavos y aspiraciones secesionistas de algunas provincias. Los ingresos fiscales, por robustos que fueran en los años de bonanza y expansión, simplemente no podían seguir el ritmo de los costos militares, administrativos y de infraestructura que se disparaban sin control. Era una ecuación económica insostenible, un desequilibrio que crecía año tras año, minando la salud financiera del Estado y debilitando la capacidad de Roma para hacer frente a sus desafíos. Los emperadores, enfrentados a una crisis financiera de proporciones épicas y bajo la presión constante de sus generales que clamaban por más fondos para sus legiones, y de sus pueblos que exigían pan y espectáculos, panem et circenses, para mantener la calma social, recurrieron a un viejo truco. Una estratagema que parecía ofrecer una solución fácil, rápida y aparentemente sin dolor aparente: la devaluación de la moneda. Era la versión imperial de la magia financiera, un intento de crear riqueza de la nada, de conjurar recursos donde no los había, simplemente alterando el valor de lo que ya existía. La tentación de imprimir dinero, o en este caso de devaluarlo, para pagar deudas es un canto de sirena para cualquier gobierno en apuros. En lugar de imponer nuevos impuestos o aumentar los existentes, medidas que siempre fueron profundamente impopulares y que a menudo provocaban revueltas, descontento social y en ocasiones incluso la caída de emperadores. Piensen en la impopularidad de un Nerón o un Domiciano al intentar recaudar más dinero de la población a través de impuestos directos, lo que era un riesgo político enorme y a menudo provocaba desórdenes. Los emperadores eligieron un camino más sutil, más engañoso y a la larga mucho más destructivo. Decidieron reducir el contenido de plata del denario. Al principio, la reducción fue mínima, casi imperceptible para el ojo inexperto de un ciudadano común, una pequeña adición de cobre o estaño que apenas alteraba el brillo o el peso de la moneda. Era un proceso gradual, casi como una erosión lenta que pasaba desapercibido para la mayoría. Pero con el tiempo, esta práctica se convirtió en una política habitual, una pendiente resbaladiza que llevaba directamente hacia el desastre financiero. Era la inflación sigilosa, la tasa invisible que carcomía la riqueza de la gente sin que, en un primer momento, se dieran cuenta de que estaban siendo despojados de su poder adquisitivo. La psicología detrás de esto era sencilla pero falaz. La gente odiaba los impuestos directos, que eran visibles y tangibles, pero la devaluación se percibía, erróneamente, como algo lejano, una decisión técnica de la Casa de la Moneda que no afectaba directamente sus bolsillos, hasta que era demasiado tarde. Pero, por supuesto, lo hacía, y de la manera más cruel y perniciosa. La manipulación de la moneda era un acto de fe traicionado, el inicio de una espiral que engulliría al imperio. Las cifras, frías, implacables y contundentes, hablan por sí solas y pintan un cuadro desolador de este declive monetario. Nos muestran la magnitud del engaño y la velocidad de la desintegración. Bajo el emperador Augusto, quien gobernó en los albores del imperio y cuyo reinado marcó una era de oro, de paz y prosperidad, el denario contenía aproximadamente un 95% de plata pura. Era una moneda digna de la majestad de Roma, un símbolo de su solidez inquebrantable y de la promesa de un futuro glorioso. Imaginen esa moneda en la mano, brillante, pesada, con la efigie del emperador grabada con maestría, cada una pequeña obra de arte y un testamento de un imperio en su apogeo. La gente podía sentir su valor, literalmente, en la palma de su mano, una confianza táctil y visual. Sin embargo, el declive comenzó incluso antes de las grandes crisis del siglo III. Ya bajo Nerón, 54-68 d.C., la pureza del denario se redujo al 90%, una señal temprana de lo que vendría. Bajo los emperadores Flavianos, Vespasiano, Tito, Domiciano, se mantuvo relativamente estable, pero las presiones aumentaban.
Con Trajano y Adriano se recuperó algo la pureza, pero la tendencia subyacente de la devaluación ya estaba establecida. Luego, la pendiente resbaladiza se hizo más pronunciada con cada emperador que enfrentaba una nueva crisis. Septimio Severo, 193-211 Chedexa. Un emperador militar que expandió el Mindumachimelal, ejército, y lo mimó con grandes pagos. Redujo el denario a cerca del 60% de plata. Su sucesor, Caracalla, 211-2 de Cristo, quien famously declaró que nadie más tenga dinero excepto yo, redujo el denario drásticamente a alrededor del 50% de plata, e introdujo una nueva moneda de plata, el antoniniano, que supuestamente valía 2 denarios pero contenía solo un 50% más de plata, perpetuando el engaño. La mitad de su valor intrínseco se había esfumado, reemplazada por metales base menos valiosos y más abundantes, como el cobre o el bronce. Esto no era solo un cambio químico en la composición de la moneda, era un robo silencioso, una expropiación masiva de la riqueza de los ciudadanos por parte de su propio gobierno, camuflada bajo la apariencia de una política monetaria. Las monedas empezaban a tener un aspecto ligeramente diferente, un color menos plateado, una sensación menos sólida. Los comerciantes más astutos, los cambistas con ojos entrenados y los prestamistas comenzaron a darse cuenta de inmediato, y su confianza se erosionaba lentamente, pero de manera imparable. Pero lo peor estaba aún por llegar. Y llegó con la anarquía militar del siglo XIII, un período de inestabilidad política, militar y económica sin precedentes. Bajo los emperadores que siguieron, como Maximinus Thrax, Gordiano III, Decio y Valeriano, la pureza de la plata en el antoniniano siguió cayendo. Durante el turbulento reinado del emperador Galieno, 253-268 d.C., un período de caos, invasiones y anarquía que se conoce como la crisis del siglo III, el denario, o lo que quedaba de su espíritu, apenas contenía menos del 5% de plata. Era una farsa, una burla al concepto mismo de dinero, una afrenta a la confianza del pueblo. Una moneda que una vez fue un sólido disco de metal precioso, se había transformado en poco más que un disco de bronce barato, recubierto con una delgada y engañosa capa de plata, tan fina que a menudo se desgastaba rápidamente con el uso diario, revelando el vil metal que había debajo. La gente, por supuesto, no era tonta. No se podía engañar a todo el mundo todo el tiempo. Podía ver, literalmente, y sentir la diferencia con cada moneda que pasaba por sus manos. Imagina la frustración, la indignación y la desesperación de un legionario, después de años de servicio leal y heridas en el campo de batalla, al recibir su paga y sentir el peso ligero, el color cobrizo y la evidente falta de calidad de las nuevas monedas. Un soldado que arriesgaba su vida esperaba una paga digna y fiable, pero se le daba metal casi sin valor. ¿Cómo iba a mantener a su familia con esto? ¿Cómo iba a comprar alimentos cuando el valor de su paga se evaporaba antes de llegar a casa? Piensa en un comerciante de cereales en el puerto de Ostia, o un fabricante de cerámica en Éfeso, acostumbrado al brillo y el peso de la plata pura, examinando con desconfianza las piezas devaluadas. Se desarrollaron métodos rudimentarios para verificar la autenticidad de las monedas. Algunos mordían la moneda para sentir su dureza y el tipo de metal, otros la raspaban con un cuchillo para ver si la delgada capa de plata se desprendía, o incluso intentaban doblarlas para comprobar si eran de metal blando. La gente, que antes confiaba ciegamente en el sello imperial como garantía de valor, ahora lo veía con una suspicacia creciente, casi con desprecio. La devaluación era una traición, una ruptura del pacto tácito entre el Estado y el ciudadano, un quebranto de la fe en la institución más fundamental, su propio gobierno. Esta degradación progresiva de la moneda tuvo un efecto devastador,
perfectamente descrito por la ley de Gresham, un principio económico que dice: la moneda mala expulsa a la buena. A medida que las monedas de plata pura se volvían más escasas y, por lo tanto, más valiosas por su contenido metálico real, la gente las atesoraba, las guardaba bajo tierra, en vasijas de barro, o las fundía para su valor metálico, usándolas para joyería o lingotes, o incluso para el comercio con pueblos bárbaros que sí apreciaban el metal puro. Por el contrario, las monedas devaluadas, las malas, eran las únicas que circulaban libremente en el mercado, empujando fuera del sistema a las buenas. Esto aceleró aún más la pérdida de confianza y la disfunción económica. Las casas de moneda imperiales, bajo una presión insostenible para producir más dinero para pagar al ejército y a la burocracia, terminaron produciendo basura, una señal clara de que el ingenio financiero del imperio se había agotado y había sido reemplazado por la desesperación. El valor intrínseco del dinero había muerto. El resultado inevitable, predecible y catastrófico de esta manipulación deshonesta y progresiva del denario fue la inflación, una fuerza corrosiva que, como un ácido lento pero implacable, devoró el poder adquisitivo de los ciudadanos romanos. No era un fenómeno repentino, sino una marea creciente que lo cubría todo, arrastrando la riqueza de todos a su paso. Los precios se dispararon, aumentando sin control porque el dinero ya no estaba vinculado a ningún valor real, tangible y confiable. Lo que la gente tenía en sus manos era una ilusión monetaria, un espejismo en el desierto económico que desaparecía a medida que lo tocaban. Imagina esto con vívidos detalles. Un modesto saco de trigo, el alimento básico para la mayoría de la población, que antes se podía adquirir por solo un denario en los tiempos de Augusto, de repente costaba docenas de denarios devaluados. Luego, en cuestión de meses, esa misma cantidad de trigo se disparaba a cientos y eventualmente a miles de denarios casi sin valor. Los costos de bienes básicos como el aceite de oliva, el vino o incluso la sal, que eran esenciales para la vida cotidiana, se multiplicaban semanalmente, a veces diariamente. Para la gente común, aquellos que vivían al día o con ahorros modestos, esto no era una teoría económica abstracta o un problema lejano de los contables imperiales. Era una calamidad personal y social que arruinó la vida de millones de romanos de a pie. Familias enteras que habían trabajado duro y ahorrado con esfuerzo durante años, vieron cómo el valor de sus denarios, esas pequeñas piezas de metal que representaban su seguridad, se evaporaba en cuestión de meses, o incluso semanas, dejando sus arcas vacías, sus esperanzas destrozadas y su futuro, antes prometedor, sumido en la incertidumbre más angustiosa. La pobreza se extendió como una plaga, minando la base social del imperio. El impacto fue diferenciado, pero devastador para la mayoría. Mientras que los senadores y los grandes terratenientes, aquellos con vastas propiedades y acceso a metales preciosos o bienes duraderos, podían resguardar su riqueza en propiedades, oro o esclavos, o incluso acaparar bienes para venderlos más caros después, los plebeyos, los pequeños comerciantes y los artesanos se encontraron en una situación desesperada. Sus salarios no seguían el ritmo de los precios, y lo que ganaban por la mañana apenas les alcanzaba para comprar algo por la tarde. Esto generó un resentimiento profundo hacia el Estado y hacia las élites, a quienes se percibía como ajenas a su sufrimiento, y a menudo como cómplices de su empobrecimiento. La brecha entre ricos y pobres se ensanchó de forma alarmante. Los soldados, la columna vertebral del imperio, eran los primeros en sentir el golpe en su moral y su capacidad de subsistencia. Sus salarios, antes generosos y fiables, ahora apenas les alcanzaban para lo básico, y el valor real de su paga se desvanecía antes de que pudieran gastarla. Este descontento no tardó en manifestarse en demandas de salarios más altos,
que a menudo desembocaban en motines, revueltas e incluso la aclamación de nuevos emperadores por parte de las tropas. Un ejército mal pagado y desmoralizado era un ejército ineficaz, propenso a la deserción o a cambiar de bando si un usurpador ofrecía mejores condiciones. Y, por supuesto, esto obligaba al Estado, en su desesperación, a acuñar aún más monedas devaluadas, profundizando el problema en una espiral sin fin. Los comerciantes, astutos y pragmáticos por naturaleza, no tardaron en adaptarse a la nueva y brutal realidad. Dejaron de aceptar las monedas devaluadas, o las aceptaban a una fracción de su valor nominal, imponiendo recargos exorbitantes para compensar la pérdida de valor y el riesgo de que la moneda siguiera devaluándose. Preferían el trueque de bienes, o cuando era posible, exigían los pagos en oro, una mercancía que sí mantenía su valor intrínseco y su prestigio a lo largo del tiempo. Imagina a un mercader de aceite de oliva en un puerto de la Galia, o a un vendedor de cerámica en Éfeso, o un traficante de esclavos en Alejandría, negándose rotundamente a aceptar un puñado de denarios de bronce, exigiendo a cambio ánforas de vino, lingotes de oro o incluso tierras. El sistema monetario que había lubricado el comercio durante siglos, haciendo que los bienes fluyeran por todo el imperio, se estaba oxidando, atascando y deteniendo por completo. Las economías locales, que antes prosperaban gracias a la fluidez y la fiabilidad del denario, retrocedieron siglos en cuestión de décadas, volviendo al intercambio directo de bienes. La gente común ya no confiaba en la moneda oficial, lo que significaba que un agricultor intercambiaba su grano por las herramientas de un herrero, o un tejedor cambiaba su tela por carne del carnicero. Era un retorno a un sistema primitivo, ineficiente, y que limitaba enormemente la especialización y el crecimiento económico. Las ciudades que habían sido centros de comercio, producción y especialización sufrieron enormemente. Sus poblaciones disminuyeron, sus mercados se vaciaron y sus economías se estancaron. La desconfianza era un veneno que se extendía, no solo en la economía, sino también en el tejido social y político, minando la cohesión de la sociedad romana y su capacidad para funcionar como una entidad unificada. Y cuanto menos confiaba la gente en el dinero, más desesperados se volvían los emperadores y sus asesores financieros. Con la vana esperanza de que la cantidad compensaría la abismal falta de valor intrínseco, ordenaron la acuñación de aún más monedas baratas. Creían, de forma ingenua, o maliciosa, o por pura desesperación, que si simplemente producían más dinero, la economía se reactivaría y el problema de la falta de recursos se solucionaría. Pero esto era como intentar apagar un fuego con gasolina. Lejos de arreglar el problema, solo lo exacerbaban, vertiendo más leña a la hoguera incontrolable de la inflación. Era un ciclo implacable, una trampa monetaria que se ha repetido, con asombrosa regularidad y precisión histórica, en innumerables crisis inflacionarias a lo largo de la historia humana, desde la antigua Roma hasta las repúblicas modernas. El sistema monetario romano, antes un modelo de estabilidad y confianza, se había convertido en un motor de su propia destrucción. La fe en el Estado, y por ende en su moneda, se había perdido. Este deterioro monetario culminó y se manifestó en una de las épocas más oscuras y turbulentas de la historia romana, lo que los historiadores conocen como la crisis del siglo XIII. Entre los años 235 y 284 después de Cristo, Roma se hundió en casi 50 años de caos sin precedentes, un torbellino de desastres interconectados que amenazó con desmantelar el imperio para siempre y que lo dejó al borde del abismo, cojeando y desangrándose. Fue una era de invasiones brutales y constantes en todas las fronteras, con tribus germánicas como los godos, los alamanes y los francos asaltando y saqueando las provincias del norte, penetrando profundamente en el territorio imperial, incluso llegando a saquear ciudades importantes.
El poderoso imperio sasánida persa presionaba sin piedad desde el este, infligiendo humillantes derrotas a las legiones romanas e incluso capturando a un emperador, Valeriano, algo impensable hasta entonces y una señal de la debilidad sin precedentes de Roma. A esto se sumaron plagas devastadoras, como la plaga de Cipriano, 249-262 d.C., que diezmó a la población, matando a millones de personas, debilitando catastróficamente la mano de obra agrícola, las ciudades y, crucialmente, el ejército. Y para colmo de males, guerras civiles interminables, con generales ambiciosos y legiones rivales luchando por el control del trono imperial, a menudo desde diferentes partes del imperio, desgarrando el tejido social y político del imperio desde dentro. El caos político era tal que los emperadores se sucedían a un ritmo vertiginoso, como figuras en una danza macabra y sangrienta, a menudo siendo proclamados por sus propias tropas y luego asesinados por ellas o por rivales en una lucha constante por el poder. En esos 50 años, Roma tuvo aproximadamente 26 emperadores legítimos, reconocidos por el Senado, sin contar los innumerables usurpadores y pretendientes que reclamaron el trono en diversas regiones, a menudo creando imperios de corta duración, como el Imperio Galo o el Imperio de Palmira. El poder cambiaba de manos tan rápidamente y de forma tan violenta que algunos gobernantes apenas duraban unos pocos meses en el trono antes de ser derrocados, traicionados o asesinados, víctimas de la inestabilidad política, la traición de sus propios hombres o el descontento generalizado. Imaginen la incertidumbre que esto generaba. Un nuevo emperador cada pocos meses, cada uno con sus propias políticas, sus propios decretos, sus propias demandas fiscales y sus propias prioridades militares, lo que impedía cualquier tipo de planificación a largo plazo o cualquier estrategia coherente. Esta era una era de emperadores de cuartel, que duraban lo que sus legiones querían que duraran, y la lealtad se compraba con la promesa de botín o de mejor paga, lo que realimentaba la devaluación. Detrás de todo este caos político, militar y social, el motor subyacente que lo alimentaba y lo hacía posible era un sistema financiero completamente roto, desahuciado. El Estado seguía exigiendo impuestos, pero lo hacía en monedas que valían cada vez menos, lo que para muchos era una burla cruel y una doble imposición. ¿Cómo podía un ciudadano cumplir con sus obligaciones fiscales en una moneda que no valía nada en el mercado o que era rechazada por los comerciantes? La gente se sentía estafada, no solo por la inflación, sino por su propio gobierno que les exigía dinero sin valor. Esto llevó a una masiva evasión fiscal y a una creciente resistencia al Estado. Los agricultores, que eran la base de la economía romana, el sostén de la población y el pilar de la recaudación de impuestos, se vieron atrapados en una trampa insostenible. Incapaces de obtener un precio justo por sus productos en moneda devaluada y al mismo tiempo obligados a pagar impuestos en esa misma moneda sin valor, o en especies que apenas podían permitirse, simplemente abandonaron sus tierras. Vastísimas extensiones de campos fértiles quedaron improductivas, a veces por inseguridad debido a las invasiones, otras por la ruina económica que hacía inviable el cultivo, lo que llevó a una disminución drástica de la producción de alimentos y, por supuesto, a más escasez y precios aún más altos. Era una espiral de empobrecimiento rural y hambruna que llevó a la creación de un sistema de colonato donde los agricultores estaban atados a la tierra para asegurar la producción. Las redes comerciales, esenciales para la cohesión de un imperio tan grande y dependiente del flujo de bienes y materias primas, se desmoronaron. Las caravanas se volvieron peligrosas, debido a las incursiones bárbaras, el bandidaje y la anarquía generalizada en las carreteras, y sin una moneda fiable, el comercio a larga distancia se volvió casi imposible. Los viajes marítimos se hicieron arriesgados por la piratería desenfrenada.
Las provincias se aislaron unas de otras, lo que provocó escasez aguda de bienes esenciales en algunas regiones y excedentes invendibles en otras. La especialización económica, tan característica de un imperio próspero y avanzado, se deshizo y las comunidades se vieron forzadas a volverse autosuficientes, produciendo lo que necesitaban a nivel local, un gigantesco y doloroso retroceso económico que afectó profundamente la calidad de vida y el nivel de civilización. El gobierno romano, en un intento desesperado por mantener el sistema en funcionamiento y evitar el colapso total, probó todo tipo de medidas draconianas, cada una más desesperada que la anterior. Impuso controles de precios para intentar frenar la inflación galopante. Obligó al trabajo forzado a comunidades enteras, a menudo a través de edictos que convertían ciertas profesiones en hereditarias, como los panaderos o los barqueros, para asegurar servicios básicos, para mantener las infraestructuras que se caían a pedazos, y realizó requisiciones forzadas de bienes y alimentos a la población para alimentar al ejército y a las ciudades. Estas medidas, que deberían haber estabilizado la situación, en realidad solo exacerbaban el descontento, minaban la moral y la productividad y convertían a la ciudadanía en una masa de siervos controlados por un Estado desesperado que recurría a la tiranía para subsistir. Pero nada funcionó, porque no se podía legislar el valor de algo que ya no tenía valor. Era como intentar curar una hemorragia con tiritas, mientras la vida se escurría gota a gota del cuerpo imperial. Suscríbete si te gusta el video. Uno de los intentos más notorios y, a la postre, más patéticos por detener la hemorragia financiera y la desintegración económica fue el del Mitos emperador Diocleciano. Este emperador, que llegó al poder en el año 284 después de Cristo, era un líder fuerte, un militar experimentado y un administrador brillante que había ascendido desde las filas del ejército. Logró restaurar cierto orden político y militar después de la anarquía del siglo III, estableciendo la famosa tetrarquía, un sistema de gobierno de 4 emperadores, 2 Augustos y 2 Césares, para estabilizar el imperio y dividir las responsabilidades administrativas y militares, una medida de ingeniería política audaz. Sus reformas administrativas, militares y legales fueron masivas e intentaron reorganizar el Estado para hacerlo más eficiente, centralizado y resistente a las presiones externas e internas. Sin embargo, su comprensión de la economía, como la de muchos gobernantes antes y después de él, era profundamente defectuosa, basada en la creencia de que el Estado podía imponer el valor por decreto, que la voluntad imperial podía anular las leyes inmutables de la oferta y la demanda. En el año 301 después de Cristo, Diocleciano, con la mejor de las intenciones, pero con un entendimiento fundamentalmente erróneo de la economía, emitió el famoso Edicto sobre Precios Máximos, Edictum de Pretis Rerum Venalium. Este decreto monumental, una verdadera curiosidad histórica y un fascinante documento de la desesperación imperial, pretendía, por la fuerza de la ley, detener la inflación galopante y restaurar la estabilidad económica en todo el imperio. La preocupación de Diocleciano era genuina. Veía que la especulación y los precios descontrolados estaban arruinando la economía y el bienestar de sus súbditos, y creía que la solución era simplemente establecer límites legales a los precios y los salarios. El edicto era exhaustivo hasta el punto de lo absurdo. Establecía límites de precios para más de 1000 bienes y servicios, desde el grano, un alimento básico vital, y el vino, un elemento fundamental de la dieta y el comercio, hasta los salarios de los trabajadores, desde peones agrícolas hasta profesores de retórica y artesanos especializados, los honorarios de los abogados y, de forma casi ridícula, incluso el coste de un corte de pelo, de un viaje en barca o de un transporte en carruaje. Era una intervención masiva y sin precedentes del Estado en cada aspecto de la vida económica de sus súbditos, una regulación exhaustiva que intentaba controlar cada transacción imaginable, hasta el más mínimo detalle. Para asegurar su cumplimiento,
Diocleciano impuso castigos brutales y desproporcionados. Romper las reglas de este edicto significaba enfrentar la pena de muerte. Una advertencia sombría y macabra que revelaba la desesperación imperial y su profunda falta de herramientas reales y efectivas para controlar una economía en caída libre. Pero, como era de esperar, y como la historia nos ha demostrado una y otra vez, con ejemplos que se repiten hasta la saciedad, el edicto fue un rotundo desastre, una catástrofe que solo empeoró las cosas en lugar de aliviarlas. La historia es clara. No se pueden controlar los precios por decreto cuando la moneda en sí misma carece de valor intrínseco y la confianza de la gente se ha evaporado por completo. Los comerciantes y los productores, enfrentados a la imposibilidad de vender sus bienes al coste real de producción, a menudo pagado en monedas devaluadas, y al miedo paralizante de la pena de muerte si vendían por encima del precio fijado, simplemente retiraron sus productos del mercado. ¿Por qué vender con pérdidas o arriesgar la vida y la de su familia por un precio irrealista fijado por un edicto? La oferta se secó, lo que llevó a una escasez aún mayor y a la desaparición de muchos bienes esenciales. En lugar de estabilizar la economía, el edicto creó un gigantesco y próspero mercado negro que floreció en todas partes, convirtiéndose en la única vía práctica para el comercio. La gente necesitaba comida, ropa y servicios, y si no los encontraban en los mercados oficiales, los buscaban desesperadamente en los clandestinos, donde los precios eran mucho más altos, pero al menos había bienes disponibles. Mientras tanto, el comercio oficial, estrangulado por precios irreales y la ausencia de bienes, casi colapsó por completo, dejando las calles de los mercados oficiales vacías. Las ciudades se convirtieron en fantasmas de lo que fueron. La gente rápidamente se dio cuenta de que ninguna ley, por draconiana y sangrienta que fuera, podía arreglar una moneda rota o restablecer la confianza en un sistema corrupto y disfuncional. La confianza, ese pilar intangible pero absolutamente esencial, estaba irreversiblemente perdida, y con ella cualquier esperanza de una recuperación económica dictada por el Estado. Fue una lección dolorosa sobre los límites del poder gubernamental frente a las leyes fundamentales de la economía y la psicología humana, que demuestran que la realidad económica no puede ser ignorada por decreto. Al final, Roma, o al menos lo que quedaba de ella en Occidente tras décadas de crisis y el fracaso de los controles de precios, tuvo que desechar el denario por completo. Fue una admisión tácita, humillante y dolorosa de su fracaso monetario. Un certificado de defunción para una moneda que había sido el nervio vital del imperio durante siglos. El emperador Constantino el Grande, una figura verdaderamente transformadora en la historia romana, quien eventualmente unificaría el imperio bajo su mando y fundaría Constantinopla, la Nueva Roma, fue quien, alrededor del año 312 después de Cristo, introdujo una nueva moneda, el solidus. Este nombre, que significa sólido o firme en latín, no era casual. Era una promesa de estabilidad, un intento de borrar los amargos recuerdos del denario devaluado. Esta moneda de oro, a diferencia de su devaluado predecesor de plata, se acuñó con una pureza consistente y garantizada, y con un peso estándar de aproximadamente 4.5 gramos de oro puro, una cantidad muy precisa y controlada. El solidus fue un intento audaz y, a la postre, exitoso de restaurar la confianza en la moneda imperial. Fue un regreso a la moneda buena, al valor intrínseco que el denario había perdido. Su fiabilidad y estabilidad fueron tales que logró traer de vuelta una medida de estabilidad financiera, especialmente en la parte oriental del imperio. Esta parte oriental, que eventualmente se convertiría en el Imperio Bizantino, adoptó el solidus como su moneda principal y perduraría por siglos,
manteniendo su pureza y su prestigio como la principal moneda de intercambio en el Mediterráneo y el Cercano Oriente hasta bien entrado el siglo XI. Un testimonio de su éxito y de la importancia de la estabilidad monetaria. Fue el motor económico de Bizancio, permitiendo un comercio floreciente, una estabilidad envidiable y una larga vida al imperio. Sin embargo, para cuando el Solidus apareció, brillante y prometedor, el Imperio Romano de Occidente ya estaba fatalmente debilitado. El daño infligido por la devaluación incesante del denario había carcomido y vaciado el núcleo económico de Roma hasta dejarlo hueco, como un árbol podrido por dentro que ya no puede sostenerse. El imperio había perdido su vitalidad, su resiliencia, su cohesión, y el nuevo Solidus, aunque un éxito monetario en sí mismo, llegó demasiado tarde para revertir la decadencia en Occidente. El daño ya era irreparable y las heridas demasiado profundas, estructurales y sistémicas. Las consecuencias de décadas de devaluación y crisis se manifestaron en todos los niveles. Los ejércitos, sin una financiación sólida y confiable, se volvieron ineficaces y desleales. Imagina a los generales lidiando con tropas desmoralizadas, mal pagadas, mal equipadas y a menudo hambrientas. La lealtad se erosionaba rápidamente cuando la paga dejaba de tener valor, y muchos soldados desertaban, se amotinaban o se convertían en mercenarios errantes, o incluso en bandidos, contribuyendo al caos generalizado. La falta de fondos obligó a Roma a depender cada vez más de foederati, tribus bárbaras a las que se les permitía asentarse en territorio romano a cambio de servicio militar. Estos aliados, que a menudo tenían sus propias agendas, se volvieron cada vez más poderosos y autónomos, minando la autoridad central. Las fronteras, desprotegidas por una fuerza militar debilitada y dividida, se volvieron porosas ante las incursiones de los bárbaros, que ya no temían a las legiones romanas. Las redes comerciales, esenciales para la cohesión y la prosperidad de un imperio tan vasto, se habían desintegrado en pedazos. Sin una moneda fiable para las transacciones y sin la seguridad en las rutas terrestres y marítimas, el comercio a larga distancia, que había sido el motor de la riqueza romana, se convirtió en un recuerdo lejano. Esto llevó a una profunda ruralización de la economía, a la fragmentación de las provincias en pequeñas unidades autosuficientes, las villas o fincas rurales, donde la gente vivía de la agricultura de subsistencia, y a una disminución dramática de la vida urbana. Las grandes ciudades, que habían sido centros de civilización, comercio y cultura, se encogieron drásticamente. Sus poblaciones disminuyeron y sus economías se estancaron. La estructura social se volvió más rígida, con campesinos cada vez más atados a la tierra. Y, quizás lo más importante y lo más insidioso, la confianza, ese ingrediente intangible pero absolutamente esencial para cualquier sociedad funcional y próspera, se había perdido de forma irrecuperable. La confianza en el gobierno, en el sistema legal, en el futuro prometido y entre los propios ciudadanos. Una sociedad sin confianza es una sociedad que se desintegra, donde cada uno busca su propio interés por encima del bien común. Los lazos que unían a la gente se deshicieron. Por lo tanto, la caída de Roma, vista desde esta perspectiva económica, no fue un evento único y repentino, como una gran batalla perdida, como la batalla de Adrianópolis en 378 d.C., o un golpe de estado dramático, como la deposición del último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, en 476 d.C. Fue, más bien, un largo y doloroso proceso de desintegración interna, un declive multifacético y gradual donde el signo más nítido, el más revelador y el más constante de su decadencia fue el colapso de su moneda. El dinero, que había sido su fuerza y su lubricante, se convirtió en su veneno, el agente que carcomió sus entrañas hasta dejarla sin vida. Entonces, la pregunta crucial y más relevante es: ¿qué significa todo esto para nosotros hoy,
en el siglo XXI, con nuestras complejas economías globales y nuestras sofisticadas herramientas financieras. Significa, con una claridad ensordecedora, que destruir el dinero siempre, sin excepción, acaba destruyendo imperios y naciones, sociedades y el futuro de millones de personas. La historia romana no es un mero relato de tiempos lejanos y curiosidades arqueológicas. Es un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros propios desafíos y vulnerabilidades. Es una advertencia que deberíamos grabar en nuestras propias monedas y billetes. Roma pensó, de forma ingenua o arrogante, que podía engañar a su gente emitiendo monedas que, a primera vista, parecían iguales, pero que en realidad valían mucho menos. Creían que la apariencia podía sustituir a la sustancia, que la forma era más importante que el contenido. Los gobiernos modernos, con sus propias herramientas sofisticadas y un lenguaje económico complejo, a menudo creen que pueden hacer lo mismo. Lo hacen imprimiendo papel moneda sin ningún respaldo tangible, el famoso dinero fiat, manipulando las tasas de interés para estimular o frenar la economía de forma artificial, a veces llevándolas a cero o incluso a negativo, o intentando limpiar la inmensa carga de la deuda pública y privada a través de la inflación, que es, en esencia, una devaluación encubierta de la riqueza de los ciudadanos y un robo de su poder adquisitivo. Las caras en los billetes cambian, las tecnologías evolucionan, de la ceca imperial a la impresora digital y las bases de datos de los bancos centrales. Pero el engaño fundamental es el mismo: un valor artificialmente inflado que no se corresponde con la realidad económica subyacente. Pero el resultado, aunque se manifieste de formas diferentes y a ritmos distintos, no siempre con carretillas de dinero, pero sí con una erosión constante, es siempre el mismo. La gente común paga el precio más alto. Su riqueza, fruto de años de trabajo, sacrificio y ahorro, se evapora silenciosamente, como el agua en el desierto. Sus ahorros pierden valor, sus pensiones se vuelven insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y sus salarios, aunque puedan aumentar nominalmente, no siguen el ritmo del aumento de precios de bienes y servicios esenciales. Es un juego de manos donde el número en el cheque aumenta, pero lo que se puede comprar con él disminuye, y la mayoría de la gente no se da cuenta de que está corriendo más rápido solo para quedarse en el mismo sitio, o incluso para retroceder en términos de calidad de vida y capacidad económica. La gente se siente más rica en términos nominales, pero en realidad es más pobre en términos de lo que puede adquirir y de su calidad de vida. Es la ilusión monetaria, un velo que ciega a la población. Y la confianza, ese cemento invisible que une a una sociedad y permite su funcionamiento armonioso y civilizado, se desmorona en migajas, dejando un vacío que es rápidamente llenado por el cinismo, el descontento social y, a menudo, la desesperación económica que conduce a la inestabilidad política y al caos. Es una lección que se ha repetido una y otra vez, y la seguimos ignorando a nuestro propio riesgo. Roma tuvo que aprender esta dolorosa lección de la manera más difícil, a través del sufrimiento generalizado, la desintegración de su propia civilización y, finalmente, su propia desaparición en Occidente. Si nosotros ignoramos esta advertencia, si hacemos oídos sordos a esta lección grabada con sangre y miseria en la historia, estamos condenados a repetir el mismo error, quizás con consecuencias aún más graves, debido a la interconexión global de nuestras economías y la velocidad con la que la información y las crisis se propagan. La historia no dejó de enseñarnos después de la caída de Roma. Cada gran crisis de inflación desde entonces ha seguido un patrón inquietantemente similar. Los gobiernos, enfrentados a gastos crecientes, por guerras, programas sociales insostenibles, crisis económicas o emergencias inesperadas, deudas insostenibles o crisis inesperadas, como una pandemia global o un desastre natural, devalúan el dinero para cubrir sus necesidades.
Lo hacen ya sea imprimiendo billetes masivamente, como en el pasado, o bajando las tasas de interés a niveles irrisorios, lo que facilita el endeudamiento y la expansión crediticia, o a través de políticas monetarias no convencionales como la flexibilización cuantitativa. Las élites, aquellos que tienen acceso a información privilegiada, a asesores financieros expertos y a activos tangibles, como propiedades, oro, acciones de empresas sólidas, obras de arte, materias primas o divisas extranjeras estables, se protegen de la inflación. Para ellos, la inflación es una molestia, un factor a tener en cuenta en sus inversiones, pero rara vez una catástrofe que les arruine la vida. Siempre encuentran la manera de proteger sus activos, de moverse a tiempo, de ponerse a resguardo en refugios seguros, a menudo antes de que la mayoría se dé cuenta de lo que está sucediendo. Y la gente común, la vasta mayoría de la población, aquellos que dependen de salarios fijos, pensiones o ahorros denominados en la moneda local, que se deprecia día a día o año tras año, se quedan arruinados, viendo cómo el fruto de su trabajo se desvanece sin remedio, atrapados en una trampa de la que es casi imposible escapar sin una educación financiera adecuada y un conocimiento profundo de la historia y la economía. La crisis monetaria romana es simplemente el ejemplo más antiguo y completo que tenemos. Un auténtico plano de cómo se produce el colapso. Una hoja de ruta hacia la ruina financiera que se ha repetido siglo tras siglo y que estamos viendo en distintas formas en nuestro propio tiempo. Avancemos rápidamente al siglo XX, y los ecos de la historia romana eran ensordecedores en un continente devastado por la guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania, derrotada, humillada y con una economía en ruinas, se enfrentó a reparaciones de guerra aplastantes, impuestas por el humillante Tratado de Versalles. Se le exigió pagar sumas astronómicas a los vencedores, en oro y divisas, lo que agotó sus reservas. El gobierno de la joven y frágil República de Weimar, sin otras opciones aparentes y bajo una presión política y económica brutal, imprimió marcos a una velocidad vertiginosa para cubrir sus deudas y pagar las reparaciones. Creían, al igual que Roma, que podían ocultar el problema simplemente inundando el sistema con más dinero. Pero lo que lograron fue desatar una fuerza incontrolable y destructiva: la hiperinflación. Para el año 1923, la hiperinflación estaba en pleno apogeo, fuera de control, devorando la economía alemana y la vida de sus ciudadanos con una velocidad asombrosa. Un simple pan, que antes de la guerra costaba un marco, llegó a costar más de 200.000 millones de marcos para el otoño de ese año. Imaginen la escena, casi surrealista y grotesca, que muchos testigos presenciales relataron con horror. La gente transportaba su paga a casa en carretillas o cestas gigantes, literalmente con montañas, de billetes que apenas les alcanzaban para comprar lo más básico antes de que el precio volviera a subir en cuestión de horas o incluso minutos. Los niños jugaban en las calles con fajos de billetes que no valían nada, usándolos como ladrillos para construir castillos o como papel para cometas. Algunos encendían estufas con fajos de billetes, porque la madera o el carbón eran más caros que el dinero mismo. Los jubilados, aquellos que habían ahorrado toda su vida para su vejez y que confiaban en sus pensiones y ahorros, se quedaron literalmente hambrientos y empobrecidos de la noche a la mañana, viendo cómo sus ahorros, que antes les daban seguridad y dignidad, se desvanecían en el aire, sin valor. Fue una catástrofe humanitaria y social de proporciones épicas. Y al igual que en Roma, quienes tenían deudas, hipotecas, préstamos, deudas estatales, fueron, paradójicamente, beneficiados por la inflación galopante, ya que sus obligaciones se volvían insignificantes en términos de poder adquisitivo real. Pagaban sus deudas con dinero que no valía nada. El Estado, a través de la inflación,
licuó gran parte de su propia deuda. Mientras tanto, las personas que poseían activos reales, tierra, fábricas, divisas extranjeras, propiedades tangibles, oro o negocios productivos, salieron de la crisis fortalecidas, con su riqueza intacta o incluso aumentada, comprando activos baratos con dinero sin valor. El dinero perdió todo su valor, no solo como medio de intercambio, sino como reserva de valor y unidad de cuenta. Y la desesperación económica, la rabia y el resentimiento de la gente al ver su vida y su futuro destruidos por el colapso de la moneda, alimentó el extremismo político, allanando el camino para el ascenso de Adolf Hitler y el horror indescriptible que vendría después. Fue una demostración brutal y trágica de cómo la inestabilidad económica y monetaria puede ser el caldo de cultivo perfecto para la tiranía y la destrucción de una civilización entera. Zimbabue, un país en el sur de África, siguió un camino inquietantemente similar a principios de los años 2000. Tras décadas de gobierno de Robert Mugabe, el país enfrentaba una serie de crisis interconectadas. La expropiación de tierras agrícolas a gran escala a granjeros blancos, lo que llevó a un colapso de la producción agrícola, una drástica caída en la producción industrial y una deuda gubernamental creciente que lo asfixiaba. El gobierno, sin otras opciones aparentes, una vez más, recurrió a la imprenta de billetes como su única solución. Era una repetición casi literal y macabra del error de Weimar. Para el año 2008, la inflación había alcanzado un nivel inaudito, inimaginable para la mente humana. Una tasa anual de 89.7 trillones %. Los precios se duplicaban cada día. Las tiendas simplemente no podían cambiar sus etiquetas de precios lo suficientemente rápido. Un producto podía valer una cosa por la mañana y el doble por la tarde. La gente perdía la noción del valor, del tiempo, de la realidad. Se llegaron a emitir billetes de 100 billones de dólares zimbabuenses, que apenas alcanzaban para comprar un pan o un pasaje de autobús. La gente llevaba bolsas, mochilas, carretillas llenas de dinero para comprar lo más básico, y el dinero se había vuelto una carga. Eventualmente, Zimbabue se vio obligada a desechar por completo su propia moneda, abandonando el dólar zimbabuense y obligando a sus ciudadanos a usar divisas extranjeras más estables, principalmente dólares estadounidenses o rands sudafricanos. Fue una humillación nacional y una admisión total de que su moneda no valía nada. Una vez más, un gobierno creyó que podía ignorar las leyes fundamentales de la economía y la realidad intrínseca del dinero. Y una vez más, el pueblo pagó el precio más alto, y el país quedó sumido en la miseria, con una generación entera traumatizada por la destrucción de sus ahorros y su futuro, un legado de pobreza y desconfianza. Pero no es necesario buscar solo ejemplos extremos y catastróficos en naciones lejanas y exóticas para ver el patrón romano manifestarse. Incluso en los países industrializados modernos, considerados baluartes de la estabilidad económica y financiera, el eco de Roma resuena con fuerza, aunque de una manera más sutil, más prolongada y por lo tanto a menudo más difícil de percibir para el ciudadano común. Solo hay que pensar en los Estados Unidos, la economía más grande y poderosa del mundo, que ha experimentado su propia forma de devaluación silenciosa. En 1971, el presidente Richard Nixon tomó la trascendental decisión de retirar unilateralmente el dólar del patrón oro, el sistema que había anclado su valor durante décadas y que había sido un pilar de la estabilidad financiera global desde Bretton Woods. Al hacerlo, cortó el último vínculo tangible y físico entre la moneda de la nación y un respaldo real, en este caso, el oro. Desde ese momento crucial, el dólar se convirtió en lo que los economistas llaman una moneda fiduciaria. No está respaldada por oro ni por plata, ni por ningún otro metal precioso, sino por la mera confianza en el gobierno que la emite
y su promesa de valor, una promesa que puede ser erosionada por la imprenta y las decisiones políticas de los bancos centrales. Y al igual que en la antigua Roma, la tentación de vivir más allá de las posibilidades, de gastar sin límites y sin consecuencias inmediatas aparentes, se volvió irresistible para los políticos y los bancos centrales. Con la restricción del oro eliminada, el grifo del gasto público y la creación de dinero se abrieron. En las décadas que siguieron a 1971, la deuda nacional de los Estados Unidos se disparó a niveles inimaginables. La oferta monetaria, la cantidad de dinero en circulación, creció exponencialmente a través de la expansión del crédito y políticas como la flexibilización cuantitativa, la compra masiva de bonos por parte de la Reserva Federal. Y la inflación, aunque no llegó a los niveles de hiperinflación de Weimar o Zimbabue, se convirtió en una corriente constante, un zumbido de fondo que erosionaba silenciosamente y sin pausa el poder adquisitivo de los ciudadanos. No hubo carretillas llenas de billetes, no. La destrucción fue más sutil, pero no menos real y dañina a largo plazo para los ahorradores y las personas con ingresos fijos. La prueba está en el poder adquisitivo de las personas. En 1971, $1 podía comprar lo que hoy, 54 años después, cuesta más de $6. Eso significa que el dólar ha perdido más del 80% de su valor en ese periodo. Imaginen lo que eso significa para los ahorros de toda una vida, para los planes de jubilación, para la capacidad de comprar una casa o de enviar a los hijos a la universidad. Un coche nuevo que costaba aproximadamente $3.000 en 1971, hoy cuesta $30.000, $40.000 o incluso $50.000. Una casa promedio que valía $25.000, hoy vale $400.000 o más. ¿Los salarios han subido? Sí, pero no al mismo ritmo que los bienes y servicios esenciales. La gente tiene la impresión de ganar más, pero su calidad de vida no mejora proporcionalmente. Las monedas y los billetes tienen el mismo aspecto, los mismos diseños, los mismos héroes en ellos. Pero su valor real ha sido vaciado por completo, erosionado desde dentro, como un edificio carcomido por termitas invisibles, que solo se ven cuando la estructura empieza a tambalearse. Es un impuesto sigiloso, que no figura en ninguna declaración de impuestos, pero que afecta a cada transacción, a cada ahorro, a cada vida, día tras día, año tras año. El truco, la estratagema fundamental, es siempre la misma. Se repite con una consistencia asombrosa a lo largo de la historia y en todas las geografías. Los gobiernos disfrazan la inflación como crecimiento económico. Es una ilusión cuidadosamente construida, un juego de espejos diseñado para mantener la moral de la población y la creencia en la infalibilidad del sistema económico y político. Le dicen a la gente que salarios más altos significan prosperidad y que todos están mejorando económicamente, incluso cuando los precios de los bienes y servicios básicos, alimentos, vivienda, energía, educación, salud, transporte, aumentan mucho más rápido, dejando a la gente con menos poder adquisitivo real que antes. Es un juego de manos donde el número en el cheque aumenta, pero lo que se puede comprar con él disminuye, y la mayoría de la gente no se da cuenta de que está corriendo más rápido solo para quedarse en el mismo sitio, o incluso para retroceder en términos de calidad de vida y capacidad económica. La gente se siente más rica en términos nominales, en los números, pero en realidad es más pobre en términos de lo que puede adquirir y de su calidad de vida. Es la famosa ilusión monetaria. Un velo que ciega a la población y la distrae de la realidad subyacente. Presentan la deuda, que debería ser una preocupación central y una carga pesada para las generaciones futuras, como una inversión necesaria para el crecimiento económico, incluso cuando en realidad solo está financiando el consumo presente, los gastos corrientes y los programas sociales insostenibles, dejando una montaña de obligaciones impagables a aquellos que vendrán después. Los déficits presupuestarios masivos de los gobiernos
se justifican con la retórica de la inversión en el futuro, cuando a menudo son un simple parche para gastos corrientes insostenibles, para comprar votos a corto plazo o para financiar proyectos improductivos. Los billones de dólares que se imprimen para rescatar bancos o estimular la economía no son gratuitos. Son un gravamen futuro, una devaluación que pagaremos todos, diluyendo el valor del dinero que ya está en circulación. Señalan los mercados de valores en auge, con índices batiendo récords históricos, como prueba irrefutable de prosperidad general, aunque la vasta mayoría de la población posee pocas o ninguna acción. El crecimiento de la riqueza en el mercado de valores se concentra en una pequeña élite de inversores y grandes corporaciones, mientras que los trabajadores comunes ven cómo sus salarios y ahorros apenas sobreviven a la inflación y a la precariedad laboral. Para muchos, el mercado de valores es una realidad lejana, abstracta, un casino para ricos que no afecta su día a día y que se siente cada vez más desvinculada de la economía real, donde la gente lucha por pagar sus facturas. Es un indicador de la riqueza de los ricos, no de la prosperidad general o de la clase media. Al igual que los emperadores romanos, que disimulaban la adulteración de sus monedas con una fina capa de plata, para mantener la ilusión de valor y autoridad, los líderes modernos y los bancos centrales actúan como si nada fundamental hubiera cambiado, mientras silenciosamente exprimen el valor de cada moneda, cada billete, cada cheque de pago. La retórica oficial es de prosperidad, crecimiento y progreso, pero la realidad para la mayoría de los ciudadanos es un declive lento pero constante del nivel de vida. Una sensación de que, por mucho que trabajen, siempre les cuesta más llegar a fin de mes, de que la vida es cada vez más cara. Los bancos centrales, con sus complejas políticas de flexibilización cuantitativa y sus tasas de interés cercanas a cero o incluso negativas, inyectan billones de unidades monetarias en el sistema, lo que inevitablemente diluye el valor de las monedas existentes, pero lo justifican como una forma de evitar crisis mayores, estimular el crecimiento o mantener la estabilidad financiera. Es la misma lógica perniciosa que llevó a Roma a su ruina. Más dinero, creyendo que la cantidad es igual al valor. Pero la cantidad sin valor real es solo papel sin respaldo, una promesa vacía. Suscríbete si te gusta el video. Lo realmente peligroso hoy en día no es solo la repetición de este patrón histórico, que ya de por sí es preocupante. Es la escala global del problema y la interconexión sin precedentes de nuestras economías y sistemas financieros. La caída de Roma fue, en esencia, una crisis imperial, confinada a un solo imperio, aunque vasto y con influencia. La hiperinflación de Weimar fue un desastre nacional que afectó a una sola nación europea, devastador para sus ciudadanos, pero geográficamente limitado. La hiperinflación de Zimbabue fue local, limitada a un país africano con un impacto regional. Pero ahora, mis amigos, el mundo entero, en mayor o menor medida, está funcionando bajo los mismos principios económicos que llevaron a esos colapsos. Y lo hace con un nivel de interdependencia y fragilidad sistémica que nunca antes habíamos visto. No estamos hablando de un país aislado, sino de un sistema global interconectado. Operamos con monedas fiduciarias sin respaldo tangible, que dependen puramente de la confianza y de la credibilidad de gobiernos y bancos centrales. Una confianza que puede ser volátil y erosionarse rápidamente. Acumulamos deudas masivas, tanto a nivel gubernamental como corporativo e individual, a niveles nunca vistos en la historia de la humanidad, en todos los continentes. Y tenemos bancos centrales poderosísimos, con la capacidad de crear dinero de la nada, digitalmente, con un clic de botón, dispuestos a imprimir billones de unidades monetarias a la primera señal de una crisis, real o percibida, para rescatar el sistema o mantenerlo a flote, lo que no hace más que inflar las burbujas existentes
y patear la lata más adelante. Esto significa que el próximo colapso, si llega, no estará limitado a un solo imperio o país. Se extenderá por todo el mundo, arrastrando a todos consigo en una cascada de inestabilidad y miseria. La interconexión de las economías globales, a través de cadenas de suministro intrincadas, el comercio internacional masivo y los mercados financieros ultrarrápidos, crea un efecto dominó que podría ser devastador y difícil de contener. La dependencia global del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial y la coordinación, o falta de ella, de las políticas monetarias entre los bancos centrales principales, la Reserva Federal de EE-UU, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, etc., significa que un problema en una parte del sistema puede propagarse rápidamente a todas las demás, como un virus imparable. Una devaluación coordinada de facto, o una crisis de confianza simultánea, podría tener consecuencias sin precedentes. La globalización, que indudablemente ha traído muchos beneficios en términos de eficiencia, acceso a bienes y reducción de la pobreza en algunas regiones, también ha creado una fragilidad sistémica inherente en el ámbito monetario. Una crisis de confianza en una moneda importante podría desencadenar una estampida global hacia activos reales o hacia monedas consideradas más seguras, desestabilizando mercados y economías enteras en cuestión de horas. La velocidad de la información en la era digital solo aceleraría este proceso. Y si la historia sirve de guía, y creedme que lo hace con una precisión implacable, no serán las élites adineradas, aquellos que poseen activos tangibles y diversificados a nivel global, quienes sufrirán las peores consecuencias. Ellos siempre encuentran la manera de proteger sus activos, de moverse a tiempo, de ponerse a resguardo en refugios seguros, a menudo antes de que la mayoría se dé cuenta de lo que está sucediendo. Son los primeros en ver las señales y los primeros en actuar. Serán, una vez más, los millones de personas comunes y corrientes que dependen de salarios fijos, pensiones y ahorros denominados en monedas cada vez más inestables, los que pagarán el precio más alto, enfrentándose a la devaluación de su trabajo, sus sueños y su futuro. La destrucción de su poder adquisitivo, que se ha construido con años de esfuerzo y sacrificio, será la factura que el sistema les presente. Entonces, la pregunta crucial y más relevante para cada uno de nosotros es: ¿qué podemos aprender de la crisis monetaria de Roma como individuos? ¿Cómo podemos protegernos y prepararnos en este complejo y a menudo traicionero mundo financiero? Hay 3 lecciones fundamentales que resuenan a través de los siglos, tan válidas hoy como lo fueron en el apogeo y la caída de Roma, y que pueden servir como una hoja de ruta para la autopreservación y la protección de nuestro patrimonio. Primero, entiende que la inflación no es un accidente de la economía o un fenómeno natural incontrolable. Es, fundamentalmente, una herramienta política. Es el impuesto silencioso, insidioso y a menudo invisible, que ha estado rompiendo imperios, reinos y naciones durante más de 2000 años. Es una forma efectiva de transferir riqueza de los ciudadanos, especialmente de la clase media, los ahorradores y los que tienen ingresos fijos, al Estado y a las élites que están cerca del grifo monetario y los flujos de crédito. Una vez que comprendes esto, dejas de ver la inflación como un fenómeno inevitable y empiezas a verla como una consecuencia directa de decisiones políticas y económicas deliberadas, o de la falta de disciplina fiscal y monetaria. Esto te permite anticipar las señales, leer entre líneas las justificaciones oficiales y tomar medidas proactivas para proteger tu patrimonio y tu futuro. Es una forma de despertar a la realidad económica y dejar de ser una víctima pasiva. Segundo, comprende que la riqueza real no reside en el papel moneda que se devalúa constantemente, ni en los números que brillan en una pantalla digital de tu cuenta bancaria. Estos son solo representaciones. La verdadera riqueza se encuentra en los activos tangibles que mantienen su valor cuando el dinero fiduciario falla o se debilita,
o cuando los gobiernos intentan controlarlo. Hablamos de la tierra productiva, que te da alimentos o puede ser cultivada, y que es una base de seguridad fundamental y un activo duradero. Hablamos de habilidades valiosas y demandadas en el mercado, conocimientos y destrezas que nadie te puede quitar y que siempre te permitirán generar ingresos, sea cual sea la moneda o la situación económica. Un buen fontanero, un electricista cualificado, un programador de software, un médico, un agricultor, un artesano, siempre tendrán un valor intrínseco que les permitirá subsistir y prosperar. Hablamos de negocios sólidos y rentables, que producen bienes y servicios reales y satisfacen necesidades genuinas, porque un negocio bien gestionado generará riqueza independientemente del valor del dinero. Y hablamos de recursos esenciales como el oro y la plata, que han sido reserva de valor durante milenios y que ofrecen una protección contra la devaluación de las monedas fiat. También se pueden considerar nuevas formas de dinero descentralizado como el Bitcoin, que ofrecen una alternativa a las monedas controladas por el Estado, aunque con sus propios riesgos y volatilidad, que deben entenderse y gestionarse con cautela. La diversificación de activos es clave. No pongas todos tus huevos en la cesta del papel moneda, ni en un solo tipo de activo. Invierte en aquello que es real, útil y escaso. Tercero, nunca, bajo ninguna circunstancia, asumas que la estabilidad monetaria durará para siempre. La historia nos enseña que la estabilidad duradera de una moneda es una anomalía, un periodo excepcional, no la norma universal. Los romanos en el siglo I después de Cristo se habrían reído a carcajadas si alguien les hubiera dicho que sus monedas de plata pura, tan sólidas y respetadas, un día no valdrían nada. Era impensable para ellos, un signo de barbarie y decadencia que no podían concebir en su época de gloria. De la misma manera, en 1913, muchos alemanes se habrían burlado de la idea de llevar carretillas llenas de billetes para comprar pan unos pocos años después. Era una fantasía aterradora que se convirtió en realidad. Y en la década de 1980, muchos zimbabuenses creían que la independencia de su nación traería prosperidad duradera y una moneda fuerte. Pero en cada caso, la misma historia se repitió con variaciones menores, demostrando que la confianza es un pilar frágil y que el valor de una moneda es tan fuerte como la confianza que se deposita en ella y la disciplina fiscal y monetaria de quienes la emiten. La complacencia es tu peor enemigo financiero. Mantente vigilante, edúcate continuamente sobre economía y finanzas y piensa de forma crítica sobre las narrativas oficiales. Prepárate para lo inesperado. La caída de Roma nos recuerda una verdad incómoda, fundamental e inmutable. Los sistemas financieros, por robustos que parezcan, pueden colapsar lentamente al principio, de manera casi imperceptible, erosionando el valor poco a poco, como el agua que perfora la piedra gota a gota. Pero luego, de repente, de golpe, cuando la confianza se desvanece por completo, cuando la fe del público se rompe, la implosión es rápida, brutal y total. Es una avalancha que nadie puede detener una vez que ha cogido impulso. Cuando el dinero deja de ser real, cuando su valor intrínseco se volatiliza y se convierte en una mera ficción respaldada solo por la fe en un gobierno fallido, la sociedad misma comienza a desmoronarse desde sus cimientos más profundos. Los contratos, la base del comercio y la vida civilizada fallan, ya que nadie confía en los términos futuros de un acuerdo. El comercio se detiene, paralizando las economías y causando escasez masiva. Los ejércitos, sin paga ni provisiones confiables, se disuelven, se amotinan o se vuelven contra sus propios líderes, dejando las fronteras desprotegidas y el orden interno en ruinas. Y los gobiernos, al perder la confianza de su pueblo y la capacidad de financiar sus operaciones, pierden toda su legitimidad
y su capacidad para gobernar. El resultado es el caos, la anarquía y la desintegración social. Los bárbaros a las puertas, ya sean invasores extranjeros, amenazas internas o simplemente el caos social y el crimen rampante, pueden terminar el trabajo, pueden dar el golpe final al imperio moribundo. Pero el verdadero asesino, el destructor silencioso y más eficaz, siempre se esconde en la tesorería del Estado, manipulando la moneda, jugando con el valor de la vida de las personas, rompiendo la confianza que es el alma de cualquier sociedad. Y aquí está el quid de la cuestión, la verdad más profunda y a menudo ignorada. La historia no se repite exactamente como un bucle perfecto, no con los mismos personajes y los mismos eventos idénticos. Pero si no la comprendes, si no aprendes sus lecciones, te aplastará de todos modos, con nuevas caras y nuevos pretextos, pero con las mismas consecuencias devastadoras. La crisis monetaria romana no fue solo una historia de malos emperadores o élites codiciosas, aunque sin duda contribuyeron a ella con sus decisiones miopes e interesadas. Fue, sobre todo, una historia sobre la fragilidad inherente del dinero mismo, sobre su naturaleza maleable y su vulnerabilidad cuando es abusado y manipulado por aquellos en el poder que buscan soluciones fáciles a problemas difíciles y que eligen la vía de la devaluación. Y esa fragilidad, esa vulnerabilidad, nunca desapareció. Permanece con nosotros hoy, agazapada en las sombras de nuestras propias economías, esperando el momento de manifestarse. La historia tiene las respuestas. Solo hay que saber dónde buscar y tener el valor de escuchar sus advertencias. Suscríbete si te gustó el video.